Señor Jesús, en este día, Padre, yo oro para que tu entendimiento, Señor, sea abierto a nuestras mentes, Padre, a través de tu palabra, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Padre, tocando cada vida, cada corazón que me está viendo el día de hoy. Sean tus palabras y no las mías, Señor. Yo bendigo todas sus vidas de cada espectador que me está viendo en este día, Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, mi nombre es Priscila Vera y el día de hoy yo quería traerles una palabra de parte de Dios que habla sobre la fidelidad. Y sí, la fidelidad consiste en muchas cosas. Para empezar, con nosotros mismos, con nuestras vidas. Nosotros muchas veces cuando somos en realidad probados por Dios, se prueba mucho nuestra fidelidad a Él. Cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, cuando nosotros nos sentimos débiles, es cuando Dios quiere ver nuestra fidelidad a Él. Cuando Job fue probado, dice que Dios le quitó, bueno, Dios no le quitó, sino que Dios permitió que le quitaran todo lo que tenía, todo su ganado, hasta su propia familia, hasta le mandó una enfermedad tan terrible que lo dejó, pero en la ruina total. Y dice que Job lo perdió todo y en realidad dentro de todas las desgracias que le estaba ocurriendo a Job, él jamás se quejó de Dios. Al contrario, Job siempre alababa y enaltecía el nombre de Dios porque él reconocía que todo lo que él tenía no era por él, sino era por Dios, porque Dios se lo había otorgado a él. Y yo en estos días estaba confrontándome, Dios estaba confrontando mi corazón. Y estaba pasando algunas situaciones un poco difíciles en mi vida personal. Y me decía a mí misma, ¿no? Verdaderamente estoy siendo fiel a Dios. Y es una de las cosas que yo quería compartirles a ustedes, que habla mucho sobre la fidelidad a Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 25:21 que si uno le es fiel en lo poco a Dios, dice que Dios te pone en lo mucho. El Dios que todo lo ve en lo secreto es el Dios que te va a recompensar en público. Cuando tú estás pasando un momento difícil de tu vida y tú le das la gloria a Dios y tú lo alabas y dices, Padre, gloria sea tu nombre, te agradezco, Señor, por todas las cosas que me están pasando, Señor, porque sé que si tú estás permitiendo todo esto, Señor, es porque tú tienes algo muy grande para mí, Señor. ¿Cuántos han orado de esa manera a Dios? Y es que en realidad es difícil orar así. Y trata mucho Dios con nuestro carácter. Cuando nosotros en medio de la prueba somos débiles y damos la gloria a Dios a pesar de todo. Es una prueba muy difícil en la cual es probada también nuestra fe y nuestra lealtad a Dios. Dios conoce nuestras aflicciones. Dios no nos trajo a este mundo y vamos a vivir un mundo de color de rosas y aflicciones y todo feliz. No. Hasta el mismo Dios fue afligido, hasta el mismo Dios tuvo aflicciones en esta tierra cuando vino y murió en la cruz por ti y por mí. Hasta el mismo Dios pasó las aflicciones, las peores, las más grandes aflicciones en esta tierra. ¿Y por qué nosotros no? Y yo me decía eso, ¿no? Si verdaderamente mi fidelidad a Dios estaba siendo permanente. El día de hoy yo quería traerles una palabra que habla en Génesis 37 y habla sobre la historia de José. Que José era el hijo más amado por su padre, Jacob. Lo amaba demasiado a José porque dice que él lo había tenido en su vejez y por eso que lo había considerado un hijo muy especial. Tanto así que le hizo una túnica muy bonita de colores y en las cuales sus hermanos vieron eso y al toque notaron que Jacob estaba haciendo una diferencia muy grande con ellos. Dice que, volviendo al tema, José era el hijo más envidiado, el hijo más odiado por sus hermanos porque su padre tenía preferencia por él. Pero ahora, José fue un hijo en la cual fue muy probado, no solamente en su situación familiar con sus hermanos, sino también fue muy probado por Dios.
Fue probada su lealtad a Dios, fue probada su fidelidad a Dios en todo tiempo. Y quiero que me acompañen en el libro de Génesis, en el capítulo 37, del verso 1. Y dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José. Israel era Jacob, ya, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño. Y ahí vamos en el verso 5, que dice que lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y luego también tuvo otro sueño, que habla en el verso 9, que dice así: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ahora, haciendo el verso aquí, yo digo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? O sea, hablándolo en algo personal mío, ¿no? Si es que, digamos, yo hubiera tenido un sueño y en la cual yo diga, por ejemplo, voy donde mi mamá y le digo, mamá, ¿sabes qué? Tuve un sueño y soñé que mis hermanos y todos ustedes eran como que eran mis sirvientes y me servían a mí, y yo pues tenía, digamos que un cargo muy superior, y es como que mi hermano me escuche y me diga, pero ¿qué está hablando esta loca, no? Porque así diría mi hermano. Y es como que, o sea, trato de ponerme en el lugar de sus hermanos, ¿no? Los furiosos, imagínense los furiosos que se pusieron ellos cuando escucharon que José les decía que el sol y la luna y las 11 estrellas, era como que el sol y la luna era su padre y su madre, y las 11 estrellas eran sus hermanos, y que todos ellos se postraban ante él, y eso desató una furia tan grande en el corazón de sus hermanos que tenían ganas hasta de matarlo. Sí, o sea, no querían verlo ni en pintura, querían matarlo. Pero bueno, al final no lo mataron, sino que lo tiraron a un pozo, a una cisterna. Y dice que justo pasaba unos madianitas en el desierto. Y terminaron sus hermanos vendiéndolo por 20 monedas. Y es que yo digo, wow, o sea, ¿cómo pudieron sus hermanos caer hasta ese punto, ¿no? De vender a su hermano por un poco de dinero? Y es que tanto era el odio que sus hermanos tenían por José, que decidieron venderlo, e incluso hicieron parecer la figura de que José fue devorado por un animal, y rasgaron sus túnicas y lo empaparon de sangre y lo trajeron donde su papá, y le dijeron que un animal devoró a su hijo, a José, y el corazón de su papá se entristeció mucho, y en realidad él se vistió de luto por mucho tiempo porque no podía aceptar que su hijo estaba muerto. Y en realidad el corazón de su padre fue muy, muy dañado durante todo ese tiempo, creyendo que su hijo estaba muerto. Pero vayamos a la historia de José. José dice que fue vendido por algunos madianitas, por sus hermanos, para ser un esclavo. José fue vendido como esclavo, y dice que lo tuvieron trabajando por mucho tiempo como esclavo, pero como José cayó en gracia al rey, a Potifar, dice que José le dieron un cargo, era como la mano derecha del rey, y estuvo ahí en constante ayuda hacia el rey. Siempre era su mano derecha, que le ayudaba en todo, y estaba ahí, y digamos que gracias a que José era su mano derecha y le ayudaba, todas las cosas le salían muy bien al rey, a Potifar, y todo aparentemente bien, ¿no? Aparentemente todo estaba bien. Pero no solamente eso, sino que no todo podía ser color de rosa para José, sino que la esposa de Potifar incluso dice que se le ofreció a José, incluso se desnudó ante él y quería tener relaciones con él, y José la rechazó. Y es que José tenía muy claro eso y tenía mucho respeto, pero esta mujer se le quería meter por los ojos, y al ver que José no correspondió a sus deseos y sus pasiones carnales, gritó y se rasgó el vestido y hizo creer que la habían violado. ¿Y qué creen que pasó con José?
José fue metido al calabozo durante creo que 7 años, en las cuales él pasó una injusticia total, porque él en ningún momento la había violado a la mujer, sino que la mujer había ocasionado toda esta situación en la cual tuvo que soportar estar encerrado, preso durante 7 años, y aparentemente Dios no estaba de su lado. Dios siempre estuvo ahí presente, a pesar de que él estaba encerrado. Dice que José no dejaba de meditar en la palabra. Dice que José incluso se hizo amigo de los presos que estaban ahí y les compartía de la palabra, y hacía hasta buenas obras dentro de la cárcel. Y fue cuando el rey se quedó sorprendido por la interpretación que José le hizo a través de Dios, ¿no? Porque fue Dios el que usó la vida de José para interpretar este sueño, y gracias a eso Dios puso gracia en José para que el rey pueda promover a José a un cargo muy superior al que él tenía. Y fue así como José fue promovido, fue levantado como la mano derecha del rey. Y es así. Nosotros, para ser promovidos, vamos a tener que pasar pruebas, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que pasar adversidades muy dolorosas, muy difíciles, pero es porque Dios tiene algo muy grande. La palabra de Dios dice que si nuestra fidelidad aún en lo poco prevalece, Dios siempre va a hacernos prosperar, siempre nos va a poner en alto. Y siempre va a estar ahí. Cuando nosotros somos fieles, cuando nuestra fidelidad es constante, Dios también es constante para con nosotros. Cuando nosotros somos fieles, Él también es fiel para con nosotros. Los invito a que se suscriban a mi canal para poder continuar subiendo videos de palabra de Dios, de bendición para sus vidas. Abajo están mis redes sociales, y hasta otra oportunidad.